Pertenecemos a una sociedad en la que se bendice todo lo que sea triunfo y todo lo que no sea triunfo no se perdona. Marcelo Bielsa. Les doy la bienvenida al programa de hoy. Gracias a todos ustedes por su compañía. No los voy a hacer esperar mucho tiempo, así que vamos a comenzar. Quizás a muchos se les está pasando por alto, pero la selección peruana, los primeros convocados por Juan Reynoso, se encuentran en la Videna entrenando y preparándose por si son tomados en cuenta para el partido contra Bolivia y contra Venezuela. Uno de ellos es justamente Gilmar Lora. Quizás él sea el mejor lateral por derecha que tiene la Liga 1 actualmente. Gilmar habló de lo que es tener como competencia en su misma posición a Luis Advíncula, que juega en Boca Juniors de Argentina, y a Oliver Soné del Silkeborg de Dinamarca. Él tiene las cosas muy claras. Competir por el puesto hoy en día es bastante difícil, pero es lindo tener esos rivales. Lora tiene como objetivos, primero alternar unos minutos y después ir poco a poco por el titularato. También dijo que el futbolista peruano sí puede jugar 90 minutos. Esto es contrario a las declaraciones de Juan Máximo Reynoso, en donde dijo que el futbolista peruano no está para jugar más de 50 o 60 minutos. Lora es muy positivo, cree que los 3 puntos en Bolivia son conseguibles, que la altura es calcular los tiempos, es saber quedarte en tu posición para recuperarte y volver al juego. Y justo que Lora nos menciona a Oliver, quien tampoco ha logrado debutar en la selección peruana, y esto porque Juan Reynoso cree que Oliver Soné no está listo para jugar por Perú, o no tiene algo que le hace falta. Hoy, revisando un estudio hecho por Depordata, Oliver Soné es el mejor lateral por derecha que tiene Dinamarca actualmente. Sus números incluso son superiores a cualquier seleccionado danés que juegue en su misma posición. Con 22 años, Oliver nunca estuvo en las inferiores de alguna selección danesa. Esto es porque él no solo es futbolista, sino mucho tiempo estuvo dedicado al modelaje. Aparte de eso, él siempre estuvo en equipos por llamarlos chicos. Y para ser un seleccionado de Dinamarca, deben serlo desde que sean bastante jóvenes. Ellos siguen un proceso en donde el seleccionado tiene que pasar por todas las inferiores de Dinamarca. Hasta los mejores se les puede escapar. A nosotros nos pasa todo el tiempo, ¿verdad? Esto se puede afirmar por la cantidad de partidos que ha jugado Oliver. De momento es más que cualquier otro lateral danés, tiene más minutos de juego, es bastante preciso en sus pases, tiene asistencia y tiene gol. Su efectividad en pases es más del 81%, y lo que más se valora en él es cómo se suma a la ofensiva de Silkeborg. Únicamente el único que puede competirle es Oliver Villadsen, el lateral por derecha del Sonderborg, que tiene 21 años y ya fue convocado por la selección de Dinamarca Sub-21. Él ha estado convocado por los daneses desde la Sub-16, 17, 18, 19 y ahora la 21. En el futuro él va a llegar a la selección danesa. Oliver está por delante de Oliver Villadsen. También está por delante de Elias Jellers, de Alexander Bam, que juega en el Benfica, de Joaquín Maele del Wolfsburgo, y está por encima de Rasmus Christensen del AS Roma. Es cierto, los goles de Soné no son muchos, pero un lateral en sí es un defensa. Aunque Juan Reynoso no lo cree, Oliver Soné es un lateral completo. Tiene 4,8 balones recuperados por partidos, 3 jugadas de riesgo por partido que él genera. Hasta el momento no ha cometido errores en su posición, por lo que el señor Juan Reynoso va a convocar sí o no a Oliver Soné. ¿O es que está esperando que Dinamarca lo haga? Soné es convocable por Dinamarca, y la realidad de ellos no es la mejor. Ahora en el 2023 es peor que en otros años. Kasper Holtmann, el director técnico de Dinamarca, ya se comunicó con Oliver Soné, pero la decisión de Oliver es firme, va con Perú. Ojalá la decisión de Reynoso no nos cueste muy caro en el futuro. ¿Tienes a uno de los mejores laterales derechos y no lo pones? Ahora que lo pienso, ¿cómo sería ver a Oliver Soné y a Gianluca Lapadula en el mismo campo de juego? Hace un tiempo atrás, Percy Liza se proyectaba para convertirse en una de las mayores promesas de la Liga 1. Sporting Cristal en Liza tenía un futbolista que podría ser la solución para la falta de goles. En el 2019, Liza debuta en Sporting Cristal, y en el 2021, Liza anota 6 goles en 23 partidos. Por aquí parece que es mucho y alcanza. En Europa, esta cantidad de goles, la verdad, es un mal chiste. Al año siguiente, Cristal logra negociar con el Marítimo de Portugal y envía a Percy Liza a Europa. Pero los de Portugal no fueron tan amables como en la Liga 1. En 15 partidos jugados, Liza anotó un solo gol, y a pesar de la visita que le hizo Juan Reynoso, en el Marítimo podían aguantar muchas cosas.
pero algo sucedió que terminaron regresando a Lisa a Sporting Cristal. El director técnico de Marítimo no estaba contento con el trabajo de Lisa, dijo que Lisa no daba todo de sí mismo y preferiría a alguien que sí lo diese todo, el 100%. Desde su llegada a Lima, él no ha recibido mayores oportunidades en Cristal y prácticamente está desaparecido. A un año que su contrato finalice, aún no se sabe si en Sporting Cristal renovarán su acuerdo con Lisa. Pero ya es sabido que él no está en los planes de Sporting Cristal para el próximo año. Percy Lisa ya no tiene 20 años, tiene 23 años. Lo mejor que puede hacer en estos momentos es buscar continuidad en algún otro equipo de la Liga 1. Un equipo que le asegure que va a jugar, porque si no, todo lo que él se proyectaba hacer está en peligro. Y estaríamos perdiendo a Percy Lisa. Una lástima. Definitivamente conocer el fútbol europeo cambió a Lisa. Ahí se entrena bastante y son muy serios con su trabajo. ¿Recuerdan a Fabio Grover? El joven futbolista que estuvo hace poco en el FC Augsburg 2 y que después como agente libre buscó su destino en el SC Verl. Por fin está teniendo oportunidades. Luego de estar meses en la banca de suplentes, acaba de jugar en uno de sus primeros partidos como titular. Su rival fue el FC Herkibert. 1-2 terminó este partido. Y gracias a este resultado, el Werder de Fabio Grover ha subido a la cuarta posición de la tercera división del fútbol alemán. En Alemania son dos los equipos que suben de forma automática a la segunda división, mientras que el tercero tendrá que jugar un partido definitorio con uno de los equipos de la Liga 2. Fabio está muy cerca de conseguir el ascenso, y al fin todo el tiempo que esperó una oportunidad está siendo recompensado. Con 21 años y 1,88 m, es convocable para la Sub-23 peruana. El Werder, que estuvo perdiendo por mucho tiempo partidos consecutivos, ha remontado. Llevan invictos más de 5 partidos consecutivos. Y el que está en la tercera posición, tiene 23 puntos. Alcanzarlos es posible y ojalá Fabio pueda celebrar el ascenso. Por la semifinal del Campeonato Metropolitano Sub-14, el equipo de Denilson Bautista, el Botafogo, se enfrentó ante el São Cristóvão. Luego de 90 minutos de juego, el ganador se decidió por la vía de penales, los cuales dieron como ganador al Botafogo de Denilson Bautista. El lateral izquierdo nacido en Huaral disputará una final más a su corta edad, 14 años. Hace unos meses atrás, él se convirtió en el primer futbolista peruano en formar parte del Botafogo, club que un día vistió con su camiseta a Didi y a Garrincha. Denilson estuvo en las inferiores de Sporting Cristal, pero fue con el club Emanuel con quienes logró llamar la atención de agentes brasileños, los cuales lo unieron a las filas del Madureira. Siendo el mejor futbolista de su equipo, los Tigres de Brasil iban a tener un partido contra el Botafogo, por lo que necesitaban reforzarse, y deciden invitar a Denilson. Desde ese día, él fue seguido por el Fogão, quienes luego de pensárselo decidieron llevarlo a su club, para formarlo y que un día pueda debutar en su primer equipo. Denilson es convocable por la selección peruana sub-15, pero de momento no ha recibido convocatoria alguna. El suramericano en Bolivia está a poco de iniciarse, y si queremos ganar debemos convocar a los mejores. Es inentendible cómo hasta el día de hoy no se le ha dado una oportunidad a Denilson y a otros jóvenes más. Las convocatorias siempre son las mismas. Los microciclos que debieron ser para probar a diferentes futbolistas en realidad siempre han tenido los mismos nombres. Ojalá a los jóvenes de las selecciones regionales se les cumpla la promesa que se les hizo, la de ellos ser el grueso de la selección sub-15. Y claro, ser reforzados por futbolistas que lleguen desde el extranjero. Ojalá no nos quieran sorprender a todos. Para terminar, ¿qué piensas de los microciclos? ¿Sirven si siempre convocan a los mismos y no prueban a nadie? Muchas gracias por el apoyo al canal. En verdad, todo lo que hemos crecido es gracias a ustedes. Por hoy hemos terminado y los espero en el siguiente programa. Que tengan una muy bonita noche, una bella mañana y una hermosa madrugada. Gracias y hasta luego.